Hola, bienvenidos a todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Mientras el apruebo y el rechazo generan cada vez una mayor polarización y distancia entre el electorado, sí existe un acuerdo transversal entre sociólogos, historiadores y público en general en que estamos viviendo el inicio de un nuevo ciclo político en nuestro país. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Víctor Muñoz Tamayo, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y quien además es el director del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios de Juventud de nuestra universidad. Bienvenido, Víctor. Hola. Gracias por la invitación. Hace solo algunas horas concluyó en nuestra universidad un conversatorio sobre juventud, generaciones y nuevo ciclo político en Chile. Así exactamente se llamaba, que tuvo como invitados principales a Eugenio Tironi y a Cristina Moyano, quien es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago. Brevemente, para quienes nos perdimos de este conversatorio, ¿qué fue lo que se dijo? Bueno, el conversatorio partía por un supuesto, que ahí veíamos si estábamos todos de acuerdo o no, que es que estábamos viviendo un nuevo ciclo político, que algunos piensan que pudo haber iniciado el 2011, otros que pudo haber sido el 2019, o recientemente, ahora el 2021, pero lo claro es que es un nuevo ciclo político, que la política no, que hubo un quiebre en el desarrollo de la política y su vínculo con la sociedad en lo que habían sido los 30 años de la postdictadura en Chile, ¿ya? Y la idea era analizarlo desde una perspectiva generacional, de las relaciones entre las generaciones. Explícame brevemente, uno puede entender 2019, 2021, porque son hechos más o menos recientes, pero ¿por qué alguien puede sostener que su origen está en el año 2011? 2011, bueno, es un año de muchas movilizaciones, pero la más relevante es la movilización de estudiantes, fundamentalmente de estudiantes universitarios. ¿Por qué es relevante? Porque en ese momento el movimiento estudiantil no solo reclama por los fondos para estudiar, ¿no? Diciendo que los fondos de crédito son insuficientes, ¿no? Sino que hace una crítica mayor que supone cambiar el modelo completo, ¿no? O sea, el instalar nuevamente la idea de gratuidad, del no al lucro y de la necesidad de una nueva matriz institucional para la relación entre Estado, mercado y sociedad. Eso da el puntapié a un proceso de politización que estalla en el 2019 y que nos tiene hoy en día en un proceso constituyente. O sea, básicamente la generación que tú dices que inicia como cuando llegamos al 2011, estamos hablando de quienes hoy son las máximas autoridades legislativas y en el Ejecutivo, las que están hoy, quienes iniciaron ese proceso. Se identifica con ellos básicamente, ¿no? Claro, porque eran estudiantes que tenían sus líderes, pero era un movimiento que le tocó interlocutar con el gobierno de Sebastián Piñera, en donde buena parte de sus cuadros eran militantes de la UDI, ¿no? Los gremialistas, que venían de asumir que la Constitución se había construido en base a las directrices de lo guzmaniano, ¿no? De este ideal de Jaime Guzmán, que era la idea de que la sociedad tenía que ser despolitizada y la política tenía que ser tecnificada, ¿no? Entonces, cuando los estudiantes decían reclamamos por un tema estudiantil, pero que es un tema nacional y que es un tema político, Chadwick, Lavín, qué sé yo, les decían, no, pero ustedes son estudiantes, deberían hablar de lo específicamente estudiantil y no de la política, ¿no? Entonces ahí se produce el quiebre y ahí es un impulso muy grande a un proceso de politización de toda la sociedad. ¿Pero es solo político o es también generacional o lo uno se explica por lo otro? Porque veamos la realidad del país. Básicamente lo que hemos visto es como la jubilación de grandes próceres que dominaron la escena nacional durante los 30 años de la vuelta a la democracia, ¿no? Mira, yo te diría que lo generacional es una clave para entender esto, pero uno no puede reducir procesos políticos con toda su complejidad al tema etario y generacional, ¿no? No, es un elemento más del análisis que a veces en determinados momentos coyuntura cobra particular importancia, y este es un momento en que cobra mucha importancia.
¿Cuáles son las pruebas o las sospechas de el inicio de un nuevo ciclo político? En términos prácticos, más allá de la renovación dirigencial de la clase política en términos generales. Yo te diría que un indicador muy importante es que se deja de hablar de la transición. O sea, este es un país en donde estuvimos 30 años hablando de la transición, porque se asumía que que la dictadura no había sido un paréntesis, que la dictadura había transformado el país, había generado una nueva institucionalidad política, había generado un nuevo modelo de desarrollo, y la institucionalidad política había establecido todos los candados necesarios para que la transformación de todo eso no fuera fácil. Había una serie de trampas para que la política se desplegara en un sentido transformador. Entonces la política se desplegó, no digo que en los 30 años no hubiese cambiado nada en el país, pero con muchas limitaciones de los enclaves autoritarios en primer término, y luego también de cierta lógica, cultura política que asumía que las conflictividades sociales no tenían que permear el ámbito de la política, sino que había que más bien que administrar en términos muy técnicos y no ideológicos el estado de cosas, ¿no? Y eso es lo que y al caer eso es que nosotros podemos decir, bueno, aquí hay algo nuevo en el modo en que la política se relaciona con la sociedad, y por eso estaríamos hablando de un nuevo ciclo político. Eso por una parte. Por otro lado, que ¿quién nos gobierna hoy en día? Una coalición o dos coaliciones que salen del margen de lo que había sido cierta alternancia entre la concertación de Partidos por la Democracia o su continuidad ampliada de la nueva mayoría y la derecha, ¿no? Es un grupo nuevo. Es un grupo nuevo que tiene un impulso generacional que no solo se limita a esa generación, ¿no? Porque cuando jóvenes se lanzan a hacer política y pasan 10 años haciendo política y ya dejan de ser tan jóvenes, se van a articular con otros, ¿no? Porque para conducir un país no te basta tu generación. Por eso Boric hablaba de vinculaciones generacionales con otros, ¿no? Y eso es lo que posibilita el gobierno. El inicio del ciclo político tiene que ver, de alguna forma, con, o cuál es el hito más determinante. Es como la llegada al poder de esta generación que inició como la política con nuevos desafíos, queriendo superar la transición, o el inicio político, o qué representa el próximo plebiscito respecto del ciclo político, el plebiscito constitucional. Si eventualmente ganara el rechazo, ¿tú crees que ya nunca más igual podríamos hablar de que estamos viviendo transición? ¿Se vuelve a la transición o se sigue igual para adelante, independiente del resultado? No, yo creo que de la transición ya se dejó de hablar. ¿Ya? Ahora, ¿de cuánto parte esto? Bueno, es un tema de discusión. Yo no digo que ninguno de los que estábamos en la mesa, en general concordábamos en que el 2011 era un momento clave, ¿ya? Éramos dos historiadores, más Eugenio Tironi, que tiene una mirada también muy de proceso, y claro, y aquí estas cosas no nacen de un día para otro, y es el 2011 en donde hay un punto ahí de quiebre que nos permite entender la historia más reciente de estos últimos años, ¿ya? Ahora, bueno, el evento del plebiscito, claro, no podríamos decir que aquí con el resultado del plebiscito se vaya a perder absolutamente una cierta trayectoria, un cierto contexto de clivajes políticos y de nuevas discusiones. Yo creo que va a haber una continuidad de eso, pero también hay puede seguir caminos distintos, ¿ya? Y esto también se juega dentro de un ámbito de bastante incertidumbre, ¿no? Porque los actores políticos están declarando cosas, pero nadie asegura que eso que se declara se vaya a manifestar en términos concretos. Pero tú te refieres como a las últimas como precisiones o modificaciones o intereses de cambio respecto del texto que se va a plebiscitar. No, me refiero a que en términos concretos lo que se plebiscita es si se aprueba una nueva constitución, y todas las constituciones siempre son perfectibles, siempre son reformables, ¿no? Esa es una alternativa, y la otra alternativa en términos concretos es que se mantiene la constitución del 80. Ahora, otra cosa es los pactos políticos, los diálogos que puedan establecer que permanezca abierto un proceso constituyente.
pero el que ese proceso se mantenga abierto y las características de ese proceso dependen absolutamente de ciertos actores que van a ser los actores parlamentarios, ¿ya? Y ahí, bueno, hoy día hay mucha gente que aparece como vocero de determinadas opciones, pero muchas veces esos voceros no son los actores parlamentarios, ¿no? De hecho, la estrategia del rechazo más bien es de aguardar esos actores, sobre todo de la derecha, y poner referentes, que si yo no sé, como Christian Walker, que no tiene absolutamente ningún peso político en las decisiones que eventualmente se podrían tomar en el caso de que gane el rechazo. Y según mucho, poco peso literario también, dicen. Es que él no es escritor, en rigor. Bueno, es otro tema, pero no es narrador, no es algo, creo que tiene algo de prosa poética, pero un libro, una cosa así. Además, él es más bien un comunicador. Teníamos conversando previamente a este programa, estábamos de acuerdo en que los historiadores en general no les interesa mucho la predicción, sino más bien hablar efectivamente de las cosas que ya ocurrieron. Sin embargo, te quiero llevar un poco al tema de variables del próximo plebiscito. En general, si tú crees que son, si se va a ganar por contenidos. ¿Y cuáles son esos contenidos? Un par, no sé, algunos de los contenidos que más disocian, más están en juego, que más le hacen sentido a un grupo o a otro. Sí, o sea, por algún par de contenidos específicos, porque efectivamente en general es todos aprobemos para reformar, rechacemos para reformar, lo cual supone que hay un acuerdo de que hay cosas en el nuevo texto que están muy bien. ¿Dónde crees tú que se centran los contenidos diferenciadores entre ambas posturas? En ambas posturas. Bueno, naturalmente los contenidos de la prueba van por el lado de los derechos sociales, ¿no? Y de todo aquello que indica un camino diferente al del Estado subsidiario respecto al mercado, ¿no? O sea, venimos en una sociedad en donde el mercado es el determinante y el Estado, de acuerdo a estas mismas concepciones gummanianas, no puede introducirse en aquellos espacios donde los particulares pueden decidir por sí mismos. Los particulares, el empresariado. Está bien, a mí me parece que eso es radical y fundamental. Sin embargo, creo que es lo más difícil de explicar. ¿O no? En términos masivos. Me refiero, requiere o se entiende. ¿Crees tú masivamente ese argumento? Es un argumento popular en ese sentido, de que se entienda con claridad. Sí, yo creo que hay cuestiones que sí se entienden, pero también el rechazo lo que va a buscar y ha buscado siempre es tratar de apuntar a ciertas incertidumbres que esto genere, ¿no? O sea, bueno, pero ¿qué va a pasar con el fondo de pensión, que es mi platita que yo he puesto? Claro, y ahí vienen las explicaciones de que bueno, eso no se toca, pero va a haber un fondo que es general, que es para todos, que va a empezar después, y ese tipo de cuestiones. Y claro, son cosas difíciles porque es claro el agravio que se ha configurado en torno a las condiciones del neoliberalismo, pero tampoco se puede perder de vista que ese neoliberalismo ha configurado cierta cultura, la cultura del individuo, que desde sí se maneja frente a este ámbito. El éxito depende de uno mismo. Donde están las oportunidades, pero también están latentes las posibilidades de cualquier fracaso y de no pararse más, ¿ya? Y eso ha permeado mucho. El discurso de la prueba va a tener que decir no. O sea, aquí, claro, tú puedes tener algunas oportunidades, pero esas oportunidades tienen barreras de entrada, digamos, que privilegia que básicamente lo comunitario, que la sociedad conoce lo comunitario sobre el individualismo, cuando hablamos de fondos de pensiones, cuando hablamos de sistema de salud, etcétera, ¿no? Claro, pero no son discusiones fáciles, ¿ya? O sea, claro, hay sectores de la sociedad que piensan efectivamente que tienen muy internalizado esta idea de que pagando se accede a algo mejor, ¿ya? O sea, así como yo, mientras pago 3 lucas más en el vino que me voy a tomar, tengo cierta certeza de que el vino va a ser mejor. Hay gente que piensa que si paga algo de dinero en la educación va a ser mejor. O sea, yo te cuento, yo vivo en San Miguel, tengo a mi hijo en un colegio público,
Escuela del Llano, Supercaso, cerca de Gran Avenida, y ahí hay un reglamento, digamos, que te pasa del colegio, en donde se describe al colegio como colegio para población vulnerable. ¿Ah? O sea, ha llegado hasta ese punto en donde un colegio público se describe como que no es para toda la sociedad, es para los más pobres. ¿Ya? Entonces, contra esa cultura está luchando el apruebo, y eso no es fácil, no es una batalla fácil. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro. Hoy, en Protagonistas de la Silva Enríquez, nos acompaña Víctor Muñoz Tamayo, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien además, dijimos, es el director del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios de Juventud de nuestra universidad. Víctor, cualquiera sea el resultado del próximo plebiscito, la clase política, los partidos que tú has estudiado en detalle en una serie de publicaciones, como la DC, el Partido Socialista y la UDI, da la impresión de que buscarán tomar, o les corresponderá, tomar el control de la agenda legislativa y electoral nuevamente. ¿Lo harán terminando con cualquier intento de listas independientes en las próximas elecciones? ¿Es bueno para el Chile de hoy fortalecer a los partidos políticos? ¿Por qué? A ver, había un cientista social, Norbert Lechner, que decía que no existía una definición de la política, sino ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el momento que uno define la política, uno está haciendo una apuesta política. ¿Te fijas? En eso yo no suelo hablar de clase política, porque me parece que el concepto de clase política asume la distancia de los ámbitos donde se desarrolla la política de la sociedad. Y me parece que en eso no todos son iguales, ¿no? Chile, antes del golpe del 73, venía de una tradición de particular conexión entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Yo soy historiador, no se puede estudiar los movimientos sociales si no se estudian al mismo tiempo las militancias políticas. Eso en buena parte se pierde por las lógicas de la Constitución de 1980, en donde, bueno, los gremialistas, ¿no? La apuesta de los gremialistas es que los gremios, que los centros de alumnos, que los sindicatos no tenían que ser políticos, o sea, no tenían que relacionarse con la política y por tanto no tenían tampoco, ojalá, que relacionarse con los partidos, ¿ya? Pero en el último tiempo yo creo que estamos hablando justamente de un nuevo ciclo político porque ha habido esfuerzos significativos de distintos sectores por volver a vincularse a la sociedad. Y en ese sentido me parece que no tiene mucho sentido hablar de la clase política o hablar de los partidos como si fuesen una sola cosa. No, la política es un ámbito en tensión, es un ámbito en disputa. Y los partidos los definimos como grupos, digamos, que son muchas veces que establecen alianzas y también establecen son adversarios de otros en esta disputa por la construcción de sociedad. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre un partido político y una agrupación de independientes? Bueno, las que señala la ley. Pero si los independientes empiezan a organizarse para participar de la política, como no sé, lo que fue la lista del pueblo, ponte tú. Claro, una lista independiente, pero si se organizan, ¿ya? Establecen modos de establecer los roles, los cargos, reuniones, asambleas, etcétera, y en el caso de la lista del pueblo llegó a existir hasta un secretario general o presidente de la lista del pueblo. Bueno, eso es prácticamente un partido político. O sea, hay quienes sostienen que un grupo de dos o más independientes forman en sí mismo un partido político. Claro. Ahora, ¿por qué fracasó la lista del pueblo? Bueno, porque no llegó al punto de conformarse como partido político en términos completos. Pero tuvieron la intención de hacer política, y cuando tú tienes la intención de hacer política, de organizarse para hacer política, te acercas a una estructura de partido político, ¿ya? Hay dos maneras de entender el desarrollo de la política, o con la presencia de los partidos políticos o desde perspectivas corporativistas. ¿Cuáles son las perspectivas corporativistas? Cuando tú dices, por ejemplo, hay mucho corporativismo, pero un tipo de corporativismo es decir, la organización de la política no tiene que pasar por los partidos, sino que tiene que pasar por los gremios. Entonces, no sé, la estructura sindicato, una central nacional de trabajadores, una estructura, una fuerza viva de la sociedad junto con las organizaciones empresariales, y esos participan de la política sin los partidos, ¿ya? El problema de ese enfoque corporativista es que derivan o nacen desde una concepción autoritaria. ¿Por qué? Porque si tú dices la política no pasa por los partidos, pero pasa por los gremios,
tú dices, supones que esos gremios no tienen distinciones políticas entre sí, ¿no? Sino por el hecho de pertenecer tú tienes una posición, ¿ya? Y esas distintas posiciones tú las unes en torno a un gran paraguas que se suele llamar unidad nacional. No hay dictadura que no apele a la idea de unidad nacional. O sea, la idea de Pinochet era justamente crear este tipo de cosas, ¿no? El Frente Juvenil de Unidad Nacional. Bueno, no, pero no son políticos, no son políticos, organizaban los actos de Chacarilla, eran pinochetistas, pero venían de esta idea corporativista que siempre estuvo muy presente en los modos de entender la política de ciertos sectores militares. Brevemente, si tú, en base a tus publicaciones y estudios de los partidos tradicionales, todo el espectro político, ¿cuál es el partido que hoy está viviendo su gran crisis, su partido como partido político? ¿Es la ADC y el radicalismo? ¿Es el socialismo? ¿Es la UDI? ¿Por dónde lo ves? Y al contrario, ¿quién crees que es el que está en una etapa como de crecimiento, por llamarlo de alguna manera? Dos cosas. Claro, existen partidos históricos, partidos que llevan mucho más tiempo que los partidos nuevos, en donde hay partidos que están en el Frente Amplio y otros partidos que están en la derecha, que están en, qué sé yo, los republicanos o Evópoli, pero que varios de esos partidos tienen vínculos de tradiciones con otros, ¿ya? O sea, si uno piensa el partido de Boris, ¿ya? Uno puede pensar que es un partido nuevo, pero es un partido que uno puede ver su origen, qué sé yo, en el año 92, 93, por ahí, cuando aparece el movimiento Estudiantes por la Reforma en la Universidad de Chile, y luego se crea el movimiento, los autonomistas, ¿no? La figura de la zurda y la figura de los autonomistas. O sea, tienen tradiciones que a la vez miraban la historia de la izquierda de determinada manera. Entonces nada es absolutamente nuevo acá. Todas las expresiones políticas tienen cierto vínculo con tradiciones, ¿ya? Dicho eso, los partidos que más conexión social tienen, que tienen más fases sociales, siguen siendo hoy por hoy ciertos partidos tradicionales. O sea, no deja de ser el Partido Comunista y la DC, diría yo, ¿ya? ¿Hay partidos en crisis? Claro, yo creo que la DC es un partido en crisis, pero el que la DC esté en crisis hoy en día, que aparezca sumamente fracturada en un tema tan relevante como la posición ante la nueva constitución, no quiere decir que la DC no tenga bases sociales. Ni nueva oportunidad. Ni nueva oportunidad, que no sabemos si va a ser como Partido Unido o como otra cosa, ¿no? Pero porque claro, es larga la travesía que ha tenido la democracia cristiana. La democracia cristiana no se dividió para el golpe de Estado, porque venía de divisiones muy traumáticas, del MAPU, del EIC, y no se divide para el golpe de Estado, aunque tuvieron posiciones diferentes frente al golpe. Es un partido que es muy reticente a la idea de la división. Muchas veces la gente se va, pero no se fractura, ¿ya? Pero ahora no sé qué va a pasar ahora, ¿no? Porque claro, tenía en su origen la idea del camino propio, luego formó parte de la concertación, esta idea de la centroizquierda, y claro, y hoy a la DC la vemos en ámbitos más allá de la centroizquierda. O sea, hay sectores de matriz DC que votaron por Sichel y que respaldaron a la alianza de la derecha. En el ámbito como de la predicción, pero pensando en temas de paz social, ¿la paz social se ve afectada más o menos por algunos de los resultados? No, yo no me casaría con una cuestión como esa, porque depende mucho de cómo se desarrolla, el proceso, ¿no? Además que, claro, a esta altura también, si uno en radio dice, no sé, no, si gana el rechazo, se altera la paz social, claro, se gana la prueba también, digamos. Parecería campaña del terror. Lo que yo sí te puedo decir es que el camino de la prueba es de menos incertidumbre, es más cierto, es más claro. Como historiador, quiero hacerte una última consulta porque ya estamos en el tiempo. Siempre da la impresión que desde el punto de vista histórico es una utopía pensar que las constituciones son la casa de todos. Siempre una constitución, no sé si estás de acuerdo, va a reflejar a una mayoría circunstancial.
O sea, no se puede aspirar a que una constitución le guste a todo el mundo. ¿O es eso plausible o razonable? A ver, las constituciones son fruto de momentos en donde determinados sectores que se articularon de poderes determinados lograron imponerse frente a otros. O sea, la Constitución del 80 fue mediante el poder de las armas, ¿ya? Y fraude electoral. La Constitución del 25 fue desde un poder político con respaldo también de los militares y implicó también cierto ejercicio de fuerza. No fue un proceso, no fue un proceso democrático en términos más profundos. Este vendría siendo el proceso más democrático para el desarrollo de una constitución. Ahora, aun cuando el proceso sea democrático, casa de todos, no. Lo que pasa es que la política no es el encuentro absoluto de toda la nación. La política es disputa. La democracia es disputa. Ahora, la gran gracia que tiene la democracia es que te deja librar esa disputa. Te deja pugnar por la construcción de la sociedad. La gracia de la democracia es que siempre es problemática. No existe la definición de la democracia. La democracia es esto y de aquí no se mueve. No, siempre es un problema. Siempre está sujeta al cuestionamiento de ¿estamos satisfechos con este nivel de democracia o queremos otro tipo de democracia o queremos más democracia o queremos menos democracia, ¿no? Está abierto a eso. Las constituciones, más que ser la casa de todos, de la unidad nacional, tienen que ser esa matriz que te permita luchar por la sociedad mejor, que te dé la posibilidad de eso. A mí me parece que el texto que se plebiscita da esa posibilidad, ¿ya? Decir que lo que se desea es una casa de todos, yo creo que se vincula mucho más con ciertas perspectivas más autoritarias que democráticas. ¿No? O sea, Pinochet pensaba que él había construido la casa de todos, ¿no? Los pinochetistas hablaban de construimos, con la Constitución del 80, Guzmán lo decía, construimos las bases de la sociedad libre. Ahora, cuando tú asumes así de fuerte que tú construiste las bases de la sociedad libre, estás asumiendo que construiste en términos políticos una suerte de utopía. Y cuando tú dices la utopía está aquí, la hicimos, lo que viene después es decir, tenemos que velar porque nadie la estropee, nadie la cambie, nadie la altere. Y ahí viene el giro autoritario. Okay. Bueno, con esta interesante reflexión terminamos este nuevo podcast y agradecemos la presencia de Víctor Muñoz, director del doctorado en Ciencias Sociales, Mención Estudios de Juventud de nuestra universidad. Nos vemos en un próximo capítulo de Protagonistas de la Silva Enríquez. Universidad Católica Silva Enríquez, 40 años formando personas, forjando futuro.